Perfecto, bueno, buenos días a todas y todos. Bienvenidos a este espacio de gestión de compensaciones. Vamos a tener un webinar de aproximadamente unos 30 minutos donde a través de Worky y Materia vamos a compartirles hoy ciertas tendencias de beneficios, vamos a compartirles cuáles son los desafíos que se está enfrentando el sector y las áreas de talento humano respecto a cómo generar estructuras de compensaciones atractivas y que ayuden a retener a sus colaboradores. Entonces vamos a estar hablando un poco de eso. Bienvenidos, mi nombre es Laura Giraldo, soy gerente comercial de materia para la TAM y tenemos también a Ángela Correa de Worky y Fernanda Huile de materia. Ya les voy a contar un poquito más de ellas. Y antes de empezar, quería contarles también qué hacemos en materia y quiénes somos. En materia somos unos consultores de talento que acompañamos liderazgos que están cambiando el mundo y lo hacemos a nivel LATAM. Trabajamos fuertemente en México, en Colombia, en Argentina, en Perú y tenemos servicios que van desde headhunting y acompañamiento en búsqueda de perfiles, consultoría organizacional, benchmarks salariales y estudios, que es lo que vamos a conversar hoy en más profundidad. También tenemos un job board donde ahí compartimos todas nuestras oportunidades laborales para el sector y además contamos con programas de mentorías. Y para contarles un poquito más de Worky, tengo el placer de presentarles a Ángela Correa. Ángela cuenta con más de 15 años de experiencia en comunicación estratégica, marketing digital y creación de contenido. Ángela cuenta con un magíster también en educación y desarrollo humano y combina toda esa experiencia que tiene en creación de eventos, en activación de marca y en engagement de audiencias con un enfoque innovador con todas las metodologías que he aprendido de Design Thinking. Actualmente Ángela está desempeñando un rol en Worky, liderando las estrategias de marketing y liderando iniciativas que conecten marcas con personas, como esto que estamos haciendo con ustedes. Entonces, Ángela, te doy la palabra para que nos cuentes rápidamente qué hace Worky para los que aún no los conocen. Hola, un saludo a todos y todas. De verdad me tiene muy emocionada esta iniciativa porque es el último evento y webinar que tenemos desde Worky en el año. Nosotros cada mes, para las personas que siguen Worky, saben que entre 3 a 4 eventos estamos haciendo mensualmente, justamente para ofrecer conocimiento e información de valor para todos los noministas, jefes de recursos humanos, especialistas, y que puedan mejorar sus procesos y sus estrategias de recursos humanos y nómina. Y justamente para las personas que no conozcan Worky, somos una compañía mexicana que está enfocada, de hecho es un software de recursos humanos y nómina, que aquí ustedes pueden ver la generalidad también de lo que hacemos. Tenemos reloj checador, ayudamos a través de la herramienta en temas de reclutamiento, evaluaciones, capacitaciones, comunicados internos, organigrama, y en temas de nómina, pues evidentemente todo el proceso, digamos, del pago de nómina, timbrado ilimitado. Bueno, tenemos, digamos, una serie de servicios que son muy útiles y que agilizan y automatizan este proceso de nómina en las compañías, y digamos que el último es maquila de nómina. Entonces, les agradezco mucho este espacio y sé que vamos a aprender mucho juntas acá y juntos. Ángela, no, gracias a ti por la invitación. Y ya para entrar un poco más en materia, les presento a Fernanda Huile, que es nuestra líder de compensación y beneficios en materia y nuestra experta de la que hoy vamos a estar aprendiendo un montón hoy. Fernanda es administradora de empresas y magíster en recursos humanos con más de 15 años de experiencia en posiciones de liderazgo en consultoría y en empresas del sector minero. Tiene logros y proyectos innumerables que ha trabajado en temas de atracción de talento, compensaciones, diversidad de género, temas de procesos también de onboarding y todo lo que tiene que ver con gestión del desempeño y bonificación variable. Entonces, Fernanda va a estar contándonos hoy un poco más en detalle por qué es importante construir estructuras salariales competitivas. Vamos a estar también compartiendo algunos casos de éxito y recursos súper prácticos para que ustedes se puedan llevar de aquí herramientas que les ayuden a gestionar mejor sus equipos. Entonces, Fernanda, te doy la palabra para que avancemos y Gracias, Lau. perdón, Ferni, antes de pasar, solamente también recordarles que si tienen alguna pregunta o algo de lo que Fernanda va a ir compartiendo durante el espacio, pueden irlas dejando en el chat
todas sus preguntas que las vamos a estar respondiendo al final de este espacio. Entonces, Fermi, ahora sí. Gracias, Lau. Gracias, Ángela, por el espacio. Bueno, me presento cortito nuevamente. Mi nombre es Fernanda Huile, soy consultora de compensaciones, lidero el área de estudios de materia y estoy muy contenta de estar acá con ustedes. Qué bueno que estén conectados y que tengamos varias organizaciones y empresas participando. La idea del webinar de hoy es poder entregar herramientas concretas para que ustedes puedan gestionar sus compensaciones de mejor manera para su equipo. ¿Ya? Entonces vamos a ir conversando un poquito sobre el contexto en México, sobre el contexto global, los factores económicos que afectan la toma de decisiones en compensaciones, la importancia, ¿cierto?, de la estructura salarial, cuáles son los principales desafíos y tendencias a los cuales nos vamos a ver enfrentados, por qué es tan importante desarrollar una estructura salarial, ¿sí? Muchas empresas no lo tienen tan claro y creo que es un punto muy importante para que lo podamos conversar, entender cuáles son sus dolores con respecto a las estructuras salariales, qué les cuesta armar o por qué no la han armado todavía, por ejemplo. Entonces la idea es que al final tengamos como una conversación para poder ir entendiendo cómo ustedes están gestionando sus compensaciones, entregarles tips para que lo puedan hacer de mejor manera, revisar un análisis práctico de cómo construir una estructura salarial, porque muchas veces nos quedamos en la teoría, pero conocemos poco de la práctica de cómo hay que hacerlo, y revisar algunos casos de estudio y los resultados que nos van a dar también algunas mejores prácticas para poder tomar decisiones con respecto a nuestra estrategia de compensaciones, para poder ser lo más eficiente posible, entendiendo que siempre tenemos presupuestos acotados y que tenemos que tratar de ser lo más justos, equitativos posibles, pero también ser competitivos con respecto al mercado. Bueno, y después de conversar todo eso en 30 minutos, la idea es que tengamos 30 minutos más para poder conversar con ustedes y entender en qué están, cuál es su dolor y un poquito cómo podemos ayudarlos y compartir experiencias ahí, que sea una conversación colaborativa. Entonces, en primer lugar, les quiero comentar un poquito que en este contexto de compensaciones vamos a ver dos cosas principalmente. Una es la equidad interna, ¿cierto? La importancia de por qué hay que ser equitativo internamente. Y un segundo punto, factor, es la competitividad externa y cómo eso afecta también las decisiones dentro de mi organización. ¿Ok? Entonces vamos a pasar al detalle de cuáles son los factores, tendencias y desafíos que hoy día están enfrentando, ¿cierto?, la realidad mexicana y cómo nosotros como área de recursos humanos podemos ajustarnos a estos desafíos y tendencias y cómo enfrentar estos desafíos y tendencias de mejor manera. Obviamente acá ustedes en esta lámina que ven van a ver que solamente hay 8 desafíos y tendencias. Tratamos de poner lo principal, lo que creemos que es más importante para este año que se nos viene, el 2025, según nuestra experiencia en el tema de compensaciones. Entonces, primero queremos partir por un punto súper importante, que es un desafío que es con respecto al trabajo remoto y los modelos híbridos, sobre todo en la realidad mexicana, donde vemos que el último tiempo las empresas más tradicionales han tratado de volver a el modelo presencial, muchas veces obligando, ¿cierto?, a los trabajadores a definir 2, 3, 4, a veces hasta 5 días presenciales de ir a la oficina, cuando por el otro lado tenemos la preferencia de los empleados que el 75% no quiere volver presencial 100% y quiere tener flexibilidad. Entonces, la pregunta es para ustedes, que son líderes, ¿cierto?, del área de compensaciones o del área de los recursos humanos, es, bueno, ¿cómo yo genero una estrategia de compensaciones que considere esta fricción, ¿cierto?, con respecto al trabajo remoto y modelos híbridos? Un segundo desafío que también hemos identificado es el tema de la tecnología y digitalización en la gestión del talento. Esto es súper importante, yo creo que muchos de ustedes lo están viviendo hoy día, en el día a día, en sus procesos de recursos humanos, donde han tenido que ser mucho más eficientes utilizando las herramientas de inteligencia artificial y de automatización, lo cual es fantástico porque se están subiendo a ese carro, pero eso también tiene efectos secundarios, ¿ya?
Y principalmente en uno de los procesos, por ejemplo, de reclutamiento, nosotros vemos que esto trae desafíos de sesgo en los algoritmos que pueden limitar la diversidad, la inclusión y la experiencia del candidato. Por lo tanto, este es un punto importante que necesitan ponerle atención durante el 2025 para que cuando implementen, ¿cierto?, la inteligencia artificial y la automatización, no se olviden de atender estos factores secundarios que pueden afectar a la atracción de talento y a la retención de talento, ¿sí? Tercer punto de desafío, tenemos el upskilling y el reskilling. Y acá nos basamos en un reporte del Foro Económico Mundial, el Future of Job Report del 2023, que indica que el 50% de los empleados van a necesitar recapacitación el 2025. Entonces, este también es un punto súper importante que yo creo que ustedes van a tener que tener en cuenta, sobre todo en el mercado mexicano, que el índice de empleabilidad es bastante alto, o sea, no hay mucho desempleo en general. Por lo tanto, van a tener que tener en cuenta que va a haber una población importante de su mano de obra que van a tener que recapacitar y van a tener que tener la capacidad ustedes como equipo de identificar cuáles son esas posiciones que van a necesitar otras habilidades para seguir funcionando o que van a tener que empezar a funcionar de otra manera. Y esto va muy de la mano con el tema de la tecnología y la digitalización del talento. Punto número 4, la competencia global y el nearshoring. Bueno, sabemos que México, ¿cierto?, está al lado de Estados Unidos, está en una posición bastante privilegiada con respecto a temas económicos. Hay mucha inversión hoy día en México y hay mucha competencia global por el talento. Esta mezcla de la competencia global por el talento más el nearshoring hace que ustedes como equipos de recursos humanos tengan un desafío de cómo ser una empresa, ¿cierto?, atractiva para poder traer talento calificado, ¿ya? Por lo tanto, también eso es un desafío que el 2025 se van a tener que ver muy enfrentados y tener una estructura salarial va a ser algo que los va a ayudar a poder atraer talento de mejor manera, eso sí se los aseguro. Quinto punto, también muy importante, con respecto a los incrementos salariales. Y acá tenemos un tema que no es solo en México, tenemos un tema que es en toda la región, ¿cierto? En toda Latinoamérica hay un problema de inflación. Esto obviamente afecta a los presupuestos de las organizaciones y acá la pregunta que nosotros como consultores recibimos recurrentemente es, ¿qué hago con la inflación? ¿Cuántos incremento el salario? ¿Cómo lo incremento? ¿Por qué lo incremento? Entonces, en detalle, más adelante vamos a ver cuál es nuestra sugerencia o recomendación para que ustedes puedan aplicar estos incrementos salariales de la mejor manera posible, entendiendo que tenemos presupuestos limitados, ¿sí? Sexto, hemos identificado una tendencia a través de los estudios de materia en los últimos 2 años, 3 años, post pandemia, donde hay mucha inversión en programas de bienestar. Y esto es parte de la política de compensaciones, debe ser parte de la política de compensaciones. El 80% de las organizaciones participantes de nuestros estudios tienen beneficios de bienestar enfocados, ¿cierto?, en flexibilidad, que esto va muy de la mano con el punto 1, que tiene que ver con trabajo remoto y modelos híbridos. Entonces creemos que también es un tema importante para que ustedes lo tengan en su mente y a desarrollar durante este 2025. Otra tendencia identificada durante este último año es la simplificación de la evaluación de desempeño. ¿Qué hemos visto nosotros con nuestros clientes? Hemos visto que a veces estamos expuestos a tanto cambio que una evaluación de desempeño que tiene un foco con una reunión semestral y después una reunión de fin de año, en general ya no sirve. Lo que la gente y los equipos buscan es una mayor frecuencia en esa conversación entre el evaluador y el evaluado, donde haya una conversación, ¿cierto? Porque estamos hoy día expuestos a demasiados cambios y muchas veces el objetivo que nos pusimos en enero, febrero, ya no existe en junio y es algo que no pudimos controlar. Entonces, ¿cómo yo evalúo el desempeño de esa persona cuando hay variables que están un poco fuera de su control? Por lo tanto, simplificar este sistema de evaluación y aumentar esos momentos de conversación es una tendencia que también hemos identificado para este 2025. Y finalmente, la última tendencia identificada tiene que ver con diversidad e inclusión. Y acá esto viene ya desde hace mucho, mucho rato y es importante, ¿cierto?, tener esta tendencia dentro de nuestros planes de recursos humanos, dentro de nuestras políticas y sin olvidar que los equipos ejecutivos diversos tienen un 36% más de probabilidad de superar a sus pares en rentabilidad.
Entonces, creemos también que esta tendencia a tener equipos diversos, no solo en lo ejecutivo, sino que en general, en todas las organizaciones y empresas, es una tendencia que se va a mantener durante este 2025 y que hemos visto muy fuerte en el 2024. Si tienen alguna duda con respecto a las fuentes de esta información, acá les voy a dejar esta lámina donde pueden chequear, y en el primer punto van a ver que está el link al estudio salarial de materia, donde hay mucha información relacionada con lo que estamos conversando hoy día, ¿ya? Entonces nos vamos a ir al foco principal de este webinar, que es la estructura salarial y las políticas, ¿cierto?, de compensaciones. Y acá, ¿por qué es importante para la organización tener una estructura salarial desarrollada? Y esto tiene un link directo con estas tendencias o desafíos que yo les acabo de comentar. La estructura salarial les va a ayudar a ustedes a poder gestionar su talento de mejor manera, ¿sí? Les va a dar equidad interna y les va a dar competitividad externa, ¿ya? Pero el tema es cómo llegamos a esta estructura salarial y cómo desarrollamos una estructura que nos sirva, ¿ya? Yo muchas veces he tenido clientes que me dicen, no, Fer, ¿sabes qué? Ya desarrollé la estructura salarial, entonces yo les pregunto, bueno, ¿y con qué información de mercado? No, con la información de mercado interna que yo tenía, con los propios salarios que yo manejo. Entonces, eso no es una estructura salarial desarrollada de manera competitiva, ¿ya? Y acá, ¿qué les quiero explicar y quiero que quede súper claro? Es cuál es el modelo de trabajo óptimo para poder tener una estructura salarial que les sirva. Primero, tener descripciones de puesto, ¿ya? Esto es súper importante, saber qué hace la gente dentro de tu organización. Segundo, evaluar estos puestos para saber en qué nivel están, cuánto pesan, ¿cierto? Entonces así yo voy a poder generar una matriz de puestos que me va a decir en qué nivel está cada posición y a qué área pertenecen, que es algo que suena bastante básico, pero la verdad que es muy útil para poder generar después la estructura salarial. Entonces, con esta matriz de puestos, yo puedo asociar personas que tienen trabajos similares a personas que deben recibir remuneraciones similares. ¿Para qué? Para lograr la equidad interna que vemos acá, ¿cierto?, en esta lámina. Después, por el otro lado, para poder generar la estructura, ¿cierto?, salarial, necesito información de mercado, sí o sí. No puedo generar la estructura salarial con la información interna de mercado, porque los mínimos y máximos de cada nivel de cargo, de la escala salarial, tienen que ser completados con información de mercado ajustada a un grupo comparador que sea homologable con ustedes. ¿Qué quiero decir eso? Si yo soy una empresa que recaudo $500.000 al año, no me puedo ir a comparar con un grupo comparador de empresas que están recaudando sobre $10 millones, porque eso va a tener un impacto en la estructura salarial importante y voy a estar comparando peras con manzanas. Entonces lo que yo necesito es comparar peras con peras y manzanas con manzanas. Por lo tanto, me voy a ir a buscar un grupo comparador similar al mío, del mismo nivel de recaudación, con una estructura de compensaciones similar, para poder generar un estudio de mercado que sí sea comparable con las posiciones que yo tengo dentro de mi matriz, ¿cierto? Y eso me va a entregar la competitividad externa, ¿sí? ¿Cómo hacemos todo esto? Primero, la descripción de puestos, como ya les comentaba. Segundo, la evaluación de puestos, pesar las posiciones. Tercero, crear la matriz de cargo, utilizar información de mercado que sea homologable con su información, ¿cierto? Para que sea una data que les sirva. Crear la escala salarial y finalmente todo eso va a quedar plasmado en la política de compensaciones, que va a ser como su marco regulatorio en la toma de decisiones de gestión de talento. ¿Qué es importante acá? Tener claro, ¿cierto?, estos niveles de cargo y cómo yo voy a determinar el valor del cargo. O sea, tengo que entender cuál es el input, qué hace esa persona, qué me trae a la organización, cuál es el contexto, ¿cierto?, qué tiene que resolver esa posición y cuál es el resultado o contribución que esa persona va a tener. Si yo logro pesar eso a través de un sistema de evaluación de cargos por puntos, voy a lograr generar o identificar estas responsabilidades similares con remuneraciones similares y la matriz, ¿cierto? Que es la que vemos acá. Este es un ejemplo, una matriz bastante simple. Ustedes van a tener por un lado los niveles de cargo y por otro lado en cada cajita van a tener las posiciones que están en cada nivel. Por lo tanto, si yo tengo en nivel 6 a un contralor más un HR Business Partner, más un analista de proyectos, significa que si están todos en el mismo nivel, todos deberían moverse en el mismo rango de remuneración,
¿sí? ¿Cómo defino ese rango de remuneración? Es lo que vamos a ver ahora en este análisis práctico, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Cómo yo armo? Ya tengo mi matriz, ¿cierto? Tengo mi matriz de cargo interna con mis niveles ya desarrollados. Entonces, ¿qué hago acá? Voy a mercado, ¿cierto? Y traigo la información de mercado que me va a dar puntos dispersos que forman una curva imperfecta. Le aplico un método de regresión lineal a esa información de mercado para poder generar esta recta que ustedes ven acá en el segundo gráfico, ¿cierto? Con esa recta yo ya puedo generar mis bandas. ¿Qué quiere decir esto? Esta recta va a estar asociada a niveles. Acá en el eje X ustedes van a ver nivel 2, nivel 4, nivel 6, nivel 8, nivel 10. Por lo tanto, como ya apliqué una regresión lineal, yo ya sé que en este puntito que tengo acá, que están viendo en mi pantalla, en el nivel 8, eso va a ser el promedio de lo que el mercado está pagando para esa posición, ¿sí? Por lo tanto, voy a ir a mi gráfico 3 y voy a definir cuál va a ser mi punto mínimo y máximo con respecto a ese promedio. O sea, cuál va a ser la amplitud de esa banda. Y obviamente esa amplitud de la banda va a depender de las definiciones estratégicas de la empresa, y ahí vamos a poder tener puntos mínimos y máximos para cada nivel, como ustedes ven en el nivel 4. Entonces, ¿qué es lo que después ustedes van a poder plasmar en su política de compensaciones? Van a poder plasmar esta escala salarial que va a estar desarrollada para cada nivel de cargo en función de su matriz de cargo, que ya habíamos desarrollado en el paso 1, ¿cierto? Y ese nivel de la matriz va a tener un punto mínimo y máximo donde ustedes se van a poder mover. Entonces, por ejemplo, acá tenemos posiciones que van a estar en el nivel 4, ¿cierto? Y van a haber posiciones que van a estar en el máximo, otras que van a estar en el punto medio y otras que van a estar en el mínimo. Y ustedes van a poder tomar decisiones bastante inteligentes, ¿cierto? En la política de compensaciones, de poder decir, bueno, las personas que yo acabo de contratar, que son entry level, me voy a mover dentro del nivel 4, dentro del punto medio y el punto mínimo, porque las acabo de contratar. Pero si tengo un talento, voy a intentar moverme entre el punto medio y máximo de ese nivel, de mi escala salarial. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Bueno, espero que sí. Voy a continuar. Fermi, solamente igual ahí nos están dejando varias preguntas en el chat y eso para contestarlas al final del espacio. Para que Súper. sepas. Buenísimo. Gracias, Lau. Si voy muy rápido, me avisan. Entonces, ¿qué tenemos acá también que es súper importante? Es el posicionamiento de mercado. Nosotros a veces tenemos clientes que nos dicen, Fer, no quiero armar mi escala salarial todavía, pero sí quiero saber cómo estoy con respecto a mercado, ¿sí? Quiero saber cómo me estoy posicionando. Ok, vamos a mercado, levantamos la información de mercado para poder compararla con sus posiciones y le entregamos a nuestros clientes este posicionamiento de mercado para cada una de sus posiciones. Y acá ellos van a poder ver si esas posiciones que tienen están muy bajo mercado con respecto al promedio de mercado, bajo mercado, en línea con el mercado, sobre mercado y muy sobre mercado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una persona que su salario base está más o menos 5% con respecto al promedio mercado, se refiere a que está en línea con el mercado, ¿ya? Que es una persona que su posicionamiento con respecto al mercado no me debiese preocupar. Pero, ¿qué pasa si yo tengo una persona que está en un menos 19% bajo mercado? Sí me debe preocupar. Y debo hacer un doble clic en esa posición para entender por qué está tan bajo mercado. ¿Qué pasa? ¿Tiene un mal desempeño? Eh, lo acabo de contratar, entonces por eso tiene un salario tan bajo con respecto a su nivel, etcétera. O sea, hay múltiples factores y respuestas que podemos ir encontrando para cada persona que se está posicionando con respecto al mercado, ¿sí? Ahora, ¿qué es importante acá? Y que ya se los mencioné al inicio, que cuando ustedes se comparen con mercado, tienen que tener un grupo comparador que se ajuste a las características de su empresa. Primero, mismo sector de industria. Segundo, mismo volumen de ventas. Tercero, nivel de pago similar, o sea, que tengan una estructura salarial similar. Yo no me puedo ir a comparar si, con Coca-Cola, ¿cierto? Si soy una pyme que partió hace un año, por ejemplo. Ojalá en esos estudios de mercado tener empresas que tengan estructuras salariales definidas para que sea más fácil también levantar la información. Otro punto a considerar cuando quiero entender cómo está mi posicionamiento con respecto al mercado es el perfil de la gente. ¿A dónde se va mi gente?
y de dónde me interesa a mí como empresa atraer gente. Por lo tanto, esas empresas también las agrego a mi grupo comparador, ¿sí? Entonces, esto es con respecto al posicionamiento de mercado. ¿Por qué les quería contar esta parte del posicionamiento de mercado? Porque cuando ustedes, por un lado, tienen definido el posicionamiento con respecto al mercado, por un lado, ¿cierto? Y tienen definido cuál es el desempeño de las personas que tienen, ustedes van a poder determinar cuál es el mejor incremento salarial o cuánto es el incremento salarial que le deberían dar a esa persona. Yo de acá les puse un gráfico de ejemplo para que ustedes tengan como una idea. Obviamente estos porcentajes no son reales, van a depender del presupuesto que ustedes tengan para los incrementos salariales, pero es muy aclarador, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá vemos en el eje X que tenemos la información con respecto al posicionamiento de mercado. Y en el eje Y tenemos el nivel de desempeño de esa persona. Entonces, si yo sé que tengo una persona que está muy bajo mercado, o sea, que le estoy pagando mal con respecto al mercado, y además sé que esa persona que está ocupando esa posición tiene un alto desempeño, me voy a ubicar en este cuadrante, donde dice que el incremento salarial debería ser aproximado al 25%. ¿Por qué? Porque está mal pagado y porque tiene un alto desempeño y es alguien que yo quiero retener. Si nos movemos en esta gráfica, vamos a ver que cuando tenemos una persona, por ejemplo, en rojo, ¿cierto? Que está muy por sobremercado. O sea, que yo le estoy pagando más de lo que el mercado le paga, un 25% más, por X razón, ¿cierto? Pero que además tiene un bajo desempeño, la sugerencia ahí es que el incremento salarial sea cercano o alrededor del 0%, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo un presupuesto ajustado, entonces voy a tratar de utilizar ese presupuesto en las personas que están mal con respecto al mercado y que tienen un buen desempeño, ¿sí? Perfecto, entonces voy a seguir. Entonces acá quería hacer como un wrap-up de lo anterior y explicarles que esta es la importancia de la estructura salarial. O sea, van a poder manejar y gestionar las compensaciones de mejor manera, van a poder gestionar al talento de mejor manera, porque van a tener identificado quién es su talento, cómo están con respecto al mercado, cuál es el presupuesto que tengo para aplicar ciertos incrementos salariales. ¿Cómo me voy a ordenar internamente? ¿A quién le voy a dar tanto porcentaje? ¿Cómo voy a armar esa tabla, cierto, que yo les acabo de mostrar? La estructura salarial también les va a ayudar para los procesos de reclutamiento, selección y contratación. Si ustedes tienen claro, por ejemplo, cuánto quieren pagar por nivel y ustedes tienen una posición nueva que acaban de contratar y la van a ubicar en un nivel 5, ustedes ya saben cuánto se paga en nivel 5 en su organización. Por lo tanto, van a tener un punto mínimo y máximo para ofrecerle a esa posición, que va a estar predefinido. Eso va a hacer que seas competitivo con mercado, pero también vas a ser equitativo de manera interna, porque no va a llegar la persona nueva a ganar un salario más alto del ocupante actual, por ejemplo. Entonces te va a dar mucha equidad interna y eso te va a ayudar a poder gestionar el talento de mejor manera. Te va a ayudar como base a los planes de desarrollo de carrera, a los planes de sucesión y a poder hacer un análisis organizacional de cómo está parada tu organización y los ocupantes de cargo con respecto a las compensaciones. ¿Está siendo competitivo? ¿No está siendo competitivo? ¿Estás pagando promedio mercado? ¿Estás pagando percentil 75? ¿Estás pagando percentil 90? Te va a ayudar a tomar decisiones. ¿A quién le quiero pagar? Por ejemplo, hay posiciones que pueden ser muy importantes dentro de tu organización. Y quizás en esas posiciones no te quieres comparar con promedio mercado, te quieres comparar con percentil 90 porque es un talento que no se puede ir, porque la retribución que da tu organización es muy importante y no lo vas a poder encontrar en el mercado. Entonces, todo ese análisis organizacional va a estar a la base, ¿cierto?, de lo que es la estructura salarial. Bueno, y acá vamos a ver un caso, un estudio que a mí me encanta. Si es que alguien tiene alguno mejor, lo puede comentar al final también y lo podemos conversar. Pero este es un estudio de Michael Sturman que se hizo hace muchos años atrás, por varios años, por un tiempo prolongado, en distintas fábricas, industrias, ciertas empresas, y él lo que comprueba con este estudio es como que pone a prueba, va probando distintas estrategias de compensaciones, distintas políticas salariales. Entonces, ¿qué es lo que él descubre con este estudio? Primero, y esto grábenselo en su mente,
es el tema de los salarios por encima del promedio de mercado. Esto es súper importante para las personas. Cuando las personas sienten que su salario, el que están recibiendo, está por encima del promedio de mercado, genera una satisfacción tremenda en los colaboradores. Por lo tanto, esto obviamente tiene un impacto en el rendimiento futuro del desempeño de ese colaborador, y va a depender mucho de esta percepción del colaborador de decir, ah, mi empresa sí tiene estudios de mercado, y según ese estudio de mercado yo estoy en línea con el mercado, o estoy un poquito por el promedio de mercado. Por lo tanto, eso sí, esa percepción va a generar esa comparación con los pares y va a generar esa satisfacción. Y eso es una conducta humana que se comprobó, ¿cierto?, durante este estudio. Y que es importante para que ustedes la tengan en cuenta porque sí genera satisfacción y es un factor de retención, ¿ok? Segundo, incremento salarial versus bono. ¿Qué hago? Tengo un presupuesto acotado. ¿Me voy por un incremento salarial de 10.000 pesos mexicanos o me voy por un bono de 10.000 pesos? ¿Qué es mejor? ¿Ya? Lo vamos a conversar en un ejemplo más adelante como en detalle, pero en general las personas prefieren el incremento salarial porque les asegura un pago, ¿cierto?, duradero en sus ingresos, en el tiempo. Entonces esto sí genera una mayor motivación, que a ti te digan, mira, te voy a subir $500 tu salario y eso es algo permanente. A diferencia que te digan, te voy a dar un bono porque quedó un poco de presupuesto, un bono no asociado a desempeño, ojo, un bono de final de año a todos por igual de $500. O sea, a la persona le genera mayor satisfacción, obviamente, el incremento salarial, en ese caso puntual. Con respecto a la vinculación de la retribución al desempeño, ¿qué se comprueba en este estudio? Se comprueba que el bono basado en desempeño tiene un impacto muy positivo en el rendimiento de la persona, ¿ya? Más que el incremento o versus el incremento salarial basado en desempeño. ¿Por qué? Porque yo, para tener ese bono que está basado en desempeño, tengo que correr cierto riesgo, por decirlo así, un incentivo adicional. Y estoy dispuesto a hacerlo, pero no estoy dispuesto a que mi incremento salarial esté tan ligado a ese desempeño, sino que asocio mi incremento salarial a otros factores. Por ejemplo, con respecto al análisis de costo y beneficio, también se descubre en este estudio que desde la perspectiva empresarial, o sea, de los que trabajamos en recursos humanos, los bonos son considerados como más económicos porque los ven como un gasto que representa un solo gasto en el tiempo, le di un bono, listo, ya, se acabó. Y el incremento salarial, en general, las empresas lo ven como algo mucho más costoso. Entonces, ¿qué propone este estudio? Que tratemos de olvidar esa percepción del costo o del gasto, ¿cierto? Y que enfoquemos el bono por desempeño o el incremento salarial a una inversión, ¿ya? ¿Y cómo lo hacemos para poder asociarlo a una inversión? Lo vamos a ver acá en este siguiente, este es un ejemplo, ¿ah? Un ejemplo del mismo estudio, donde ustedes pueden ver que acá tenemos tres casos, ¿ya? El primer caso, la empresa hace un incremento de costo para retribuirle, ¿cierto?, a ese trabajador en un 10% de su salario base, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ese incremento salarial lineal se comprobó en estos estudios que me trae a mí como empresa un incremento del rendimiento de un 2,3%. O sea, bajo. Después tenemos otro ejemplo. La empresa decide, en vez de hacer el incremento salarial lineal, dice ya, voy a gastar este 10%, me va a costar un 10% del salario base, por ejemplo, o un costo para mi empresa de un 10%, y lo voy a vincular directamente al bono de desempeño, con unos OKRs bien definidos, que la persona entienda que el bono no es discrecional, sino que está asociado a 3, 4 objetivos súper concretos de negocio. Y ahí se genera un rendimiento del 16%, un incremento del rendimiento del 16%, ¿sí? ¿Y qué vemos en el tercer caso? Que cuando se hace un mix, o sea, con este mismo 10% de inversión, ¿cierto? Se hace un mix entre el incremento salarial más el bono, generamos que la persona aumente su rendimiento en un 19%, ¿ya? Esto es solo un ejemplo, ¿ah? Es un ejemplo real, basado en un caso real, en estudios reales, pero es para que ustedes se den cuenta
que no hay una receta única, ¿ya? Y que en general lo que funciona mejor y que está comprobado es hacer un mix de incremento salarial más bono por desempeño, ¿ok? Entonces, bueno, como ya comentábamos, no hay una receta única, cada empresa tiene que ver, obviamente, qué es lo que más le acomoda según su presupuesto, pero creo que estos tips los van a ayudar a ustedes a poder tomar mejores decisiones, entendiendo de cómo se comporta el desempeño de las personas con respecto a diferentes estrategias de compensaciones, ¿sí? Y finalmente acá, para terminar y ya empezar a conversar con ustedes, vamos a hablar un poquito, bien cortito, de las políticas de compensaciones y beneficios y cuáles son las más exitosas, ¿ya? Más que exitosas, no hay una política de compensación única, ¿ya? Lo importante es que cada política de compensación se ajuste a la estrategia organizacional, ¿cierto? A los desafíos que tiene la empresa y que consideren esta política de compensaciones em, los conceptos que ya hablamos, o sea, competitividad con respecto al mercado, equidad interna, tener una matriz de cargo, tener una escala salarial desarrollada, tener claro cómo voy a implementar o cómo voy a aplicar los incrementos salariales según el posicionamiento de mercado, tener súper claro la evaluación de desempeño, tener esas matrices desarrolladas para poder implementar una política que sea justa, ¿ya? Y que las personas sientan que esa política es justa y competitiva. Entonces, al desarrollar una política de compensaciones, esto da la percepción, obviamente, y los trabajadores sienten que es una garantía de equidad y de competitividad. O sea, mi empresa se está preocupando por esos factores. Va a ayudar a potenciar, obviamente, el desempeño de las personas. Cuando hay una política clara y dicen, bueno, vamos a tener un bono de desempeño asociado a OKR, estos son tus OKR, no hay duda de que eso va a ayudar a que se potencie ese desempeño. Se va a mejorar la alineación de los objetivos organizacionales. ¿Por qué? Porque vamos a tener que desarrollar el trabajo desde el área de recursos humanos de entender esos objetivos organizacionales, bajarlos a mis objetivos individuales y se me va a medir por ese logro y se me va a premiar. Entonces, obviamente, va a ayudar a que haya una mejor alineación entre ese objetivo que está acá arriba y ese objetivo que me afecta a mí desde mi posición o desde mi cargo. Va a promover el desarrollo y crecimiento dentro de la organización, claramente. Van a tener identificados, por ejemplo, las posiciones que están en entry level, las posiciones que tienen más de 5 años de experiencia deberían estar en la parte alta de la escala salarial, de su nivel, ¿cierto? En el punto máximo. O sea, todas esas decisiones van a ir escritas en esta política de compensaciones. Y esto va a generar confianza, obviamente, y sentido de pertenencia con la organización, ¿sí? Entonces aquí yo les mostré como un poquito en este paso a paso de la importancia de la estructura, cuáles son las tendencias y los desafíos, y por qué terminar en una política de compensaciones, en qué les va a ayudar. Entonces, ahora me gustaría, Lau, que pudiéramos como conversar, ver quizás algunas preguntas, las principales, considerando que nos queda, ¿cuánto nos queda? ¿20 minutos? Unos 20 minutos, 20 sí. minutos. Que veamos algunas preguntas y comentarios y que también ustedes nos puedan contar un poquito de cuál es su experiencia con respecto a las estructuras salariales y cuál ha sido su mayor dificultad en la generación de estas estructuras salariales. Perfecto, bueno, entonces te voy a compartir. Tenemos habilitado la cajita de preguntas y respuestas por si aún quieren compartirnos alguna de sus preguntas o en el chat también, mientras vamos avanzando con algunas que ya nos habían compartido. Entonces, tenemos una pregunta de Alberto Rocha que nos pregunta, Fermi, ¿qué opinamos de hacer estructuras salariales con información de diferentes sectores o industrias? A ver, te voy a dar mi opinión. Lo que yo he visto en mi experiencia, idealmente es tratar de buscar información salarial en empresas que tengan el mismo propósito, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque si yo, por ejemplo, a ver, me voy en un caso como muy particular. Si la industria donde está mi empresa es una industria médica, por ejemplo, ¿ya? Voy a tener posiciones súper específicas del ámbito médico, ¿sí? Por lo tanto, si yo me voy a comparar, si yo soy un laboratorio y me voy a comparar con Coca-Cola, hay posiciones que yo no voy a encontrar en Coca-Cola, ¿sí? Porque la naturaleza del trabajo no requiere esa posición, ¿sí?
Entonces, la idea, idealmente, obviamente, es siempre compararnos con industrias similares, con empresas similares, que tengan un propósito similar y que además tengan un nivel de recaudación similar. Y esto lo repito mucho yo, porque el nivel de recaudación es súper importante, porque esto es lo que más afecta a las estructuras salariales, ¿ya? Antiguamente se consideraba mucho, por ejemplo, el tamaño de la organización. Si teníamos 10 personas, 100 personas, 7.000 personas. Hoy día, un factor que afecta más que el número de trabajadores a la estructura salarial es el nivel de recaudación o el nivel de ganancia que tiene esa empresa, porque eso es lo que más le va a pegar en esa estructura salarial. ¿Sí? ¿Respondo tu pregunta? Yo creo, Fermi, que sí, igual ahí vamos a ver si nos comparten algo más en el chat de esa pregunta en particular. Tenemos otra que nos dicen, ¿cuáles serían fuentes confiables para obtener información salarial de mercado? Bueno, hay distintos estudios de mercado y yo creo que son bastante confiables todos, de grandes empresas consultoras que están en mercado que todos conocemos. Y sí, son estudios confiables, sin duda. Lo importante ahí es que ustedes sepan con qué se están comparando, ¿ya? Entonces, en general, esas empresas consultoras te van a entregar información de mercado general. O sea, hay un estudio general que hacen, que es de manera gratuita, por ejemplo, que se entregan los resultados de manera abierta, cada persona que quiera recibir el reporte lo recibe. Eso te va a servir, por supuesto, de referencia, sin ninguna duda. Ahora, cuando ustedes quieran armar su escala salarial, lo óptimo, obviamente, si es que hay un presupuesto, es poder comprar un benchmark salarial específico, ¿ya? Que es lo que nosotros, por ejemplo, hacemos en materia. Generamos benchmarks salarial específicos, donde generamos un grupo comparador específico, similar al cliente que está encargando el estudio, y hacemos un estudio a la medida. ¿Qué quiere decir? Que pesamos y buscamos en mercado las posiciones que tiene esa empresa versus ese grupo comparador similar, ¿sí? Y también hay opciones, por ejemplo, mucho de hacer híbridos. ¿Qué quiere decir un híbrido? Uno va a una empresa consultora y le dice, mira, no tengo para hacer un benchmark específico, pero las características de mi organización son estas. ¿Qué información tienes tú en la base de datos? Estas son mis posiciones. Ajústame tu estudio a las posiciones que yo tengo. Y ahí, ¿qué hacemos nosotros? Hacemos una homologación específica con la información que ya se tiene de mercado en función a las características de esa empresa. ¿Sí? Perfecto, Fermi, gracias. Tenemos otra pregunta de Adriana Lazo en el punto que estabas hablando de la matriz de puesto. O sea, Ujú. Adriana nos dice, no me quedó claro el objetivo o el alcance. Por lo que explicó Fernanda, lo vería como un plan de crecimiento. Y también cómo podemos identificar perfiles reales que actualmente están en la estructura. Si de pronto podrías dar un ejemplo un poco más claro o más concreto de cómo se estructura esa matriz de puesto. Sí. Mira, te cuento, la matriz de cargo o de puesto es súper importante tenerla desarrollada. ¿Por qué? Porque cuando creamos la escala salarial tiene niveles, nivel uno, nivel 2, nivel 3, nivel 4. En esos niveles o en esas cajitas, yo voy a tener posiciones. Esas son las posiciones de mi empresa, ¿sí? Entonces, si yo no sé en qué posición van mis analistas, después, ¿cómo veo en la escala salarial cuál es el mínimo y máximo que le voy a pagar al analista? ¿Se entiende? Entonces, la matriz se utiliza para poder definir qué posiciones van en cada nivel. Entonces, por ejemplo, vamos a llegar a la conclusión. De nivel 1 a 3 vamos a tener posiciones no profesionales, no técnicas, por ejemplo. ¿Ya? De 3 hacia arriba, 4, 5, vamos a tener posiciones técnicas, ¿cierto? Y vamos a pesar las posiciones y vamos a saber qué posiciones van ahí. En nivel 6 voy a tener, por ejemplo, a todos los analistas profesionales de mi empresa. En nivel 7 voy a tener a las coordinaciones, que son personas profesionales que ya tienen equipo a cargo. En mi nivel 8 voy a tener a gerencias, ¿sí? Que van a estar a cargo de estas coordinaciones y de los analistas. Y así vamos a ir subiendo de nivel hasta llegar a un nivel 10. Nosotros, por ejemplo, en materia trabajamos entre nivel 10 y nivel 12, dependiendo obviamente de la responsabilidad y del impacto en el cargo. Entonces, si yo peso los cargos de una organización,
Algunas escalas van a quedar de 1 a 10 y otras escalas pueden quedar de 1 a 12. Por ejemplo, si tienen cargos multinacionales o con responsabilidad global, van a estar en un nivel 12. ¿Sí? Entonces, esa matriz inicial es muy importante porque te va a decir cuántos niveles de cargo va a tener tu escala salarial después. ¿Se entiende? Dale, Fermi, gracias. Ahí vamos a ver si nos contesta, si nos contesta Adriana, si se entiende o no, o si hay alguna duda adicional. Ah, sí, nos dice que sí, que gracias, Bueno, perfecto. Adriana, me alegro. Que Fermi, bueno, tenemos un par de preguntas más ya para cerrar el espacio. De Caroline Morales tenemos una, ¿qué porcentaje de la rotación aproximadamente crees que se debe a causas relacionadas con la compensación? Uy, difícil pregunta, muy difícil pregunta, es difícil asociar. No tengo un estudio en este momento como para decirte cuál es el porcentaje, no lo hemos hecho desde materia, cuál es el porcentaje de rotación asociado solo a compensación, ¿ya? En general, muchas de las personas que renuncian a las posiciones, está muy estudiado que lo hacen por los jefes, por ejemplo, que hay una mala relación con la jefatura o hay una mala relación con el equipo, no hay desarrollo de carrera, o sea, a veces son múltiples variables que van a influir en la decisión. Obviamente la compensación también es una variable muy importante y que va a la base. Pero yo he tenido, por ejemplo, he trabajado en empresas multinacionales donde hemos tenido niveles de rotación altísimos, cercanos al 30-35%, y que hicimos estudios en ese momento para decir, bueno, ¿por qué tenemos esta rotación tan alta? Y era una rotación temprana. Y esa rotación temprana estaba ligada, no estaba ligada a compensación, no tenía nada que ver con compensación, tenía que ver con el proceso de onboarding de las personas que se estaban contratando y con las condiciones de trabajo de esas posiciones. Entonces, es súper particular, eh, depende de cada empresa, depende a veces hay factores de la industria, pero si es el caso de ustedes o tú tienes la sensación de que en tu empresa está pasando eso, lo bueno es hacer encuestas de salida para poder entender cuáles son los motivos de esa rotación. Perfecto, Fermi. Tenemos una pregunta también de Fátima Álvarez. ¿Cuál es su perspectiva respecto al aumento de la inflación año con año? ¿Se tendría que aplicar el aumento a todos los colaboradores o solo a algunos? Mira, en general, las empresas que tienen presupuesto eh, y que no está tan ajustado, lo que hacen es tomar la inflación y implementarla o aplicarla en un 100% a todos los colaboradores. Entonces, si la inflación, ejemplo, en Colombia fue del 12% el año pasado, se implementa el incremento salarial de un 12%, ¿ya? Ojo que eso es incrementar el salario por inflación y no es un incremento real. No es un incremento por desempeño, no es un incremento para que la persona gane más con respecto al mercado, sino que solo equilibrar la cancha, por decirlo así, ¿ya? Cuando hay empresas que tienen un presupuesto súper ajustado y no da, y realmente no da para hacer el incremento por inflación, ahí la idea obviamente es poder al menos llegar con algo de incremento a las personas que tienen un mejor desempeño, que es la tabla que yo les mostraba, y que están muy mal con respecto al mercado. ¿Sí? Ese sería el foco. Perfecto, Fermi. Vamos ya con la última pregunta de Brian Lazo que nos dice, ¿los planes de recompensas funcionan? Por ejemplo, un listado de medallas o reconocimientos por cada esfuerzo extraordinario y los esfuerzos que junten en el mes se podría convertir en una compensación, por ejemplo. A ver si entendí bien la pregunta. ¿Es que el reconocimiento se transforme en un pago? Sí, como que en una compensación económica, a través de reconocimientos y recompensas, es lo que está Claro. preguntando él, como Que, la efectividad de eso. no tengo estudios, porque eso es algo como bastante nuevo. Entonces, no tengo estudios como para decirte si efectivamente va a funcionar o no va a funcionar. Sí se puede hacer, claramente, porque en el fondo lo que estás haciendo es implementar un bono por desempeño.
Lo que pasa es que la forma de medir ese bono va a ser un poco distinta, y no va a estar quizás asociado a OKR, va a estar asociado al formato que tú tengas tú de cómo entregaste esas medallas. Entonces ahí hay que tener harto cuidado porque yo no sé, y si quizás nos puedes comentar, pero ¿cómo estás dando ese reconocimiento? ¿En base a qué? ¿Es un reconocimiento que dan los pares? ¿Es un reconocimiento porque cumpliste objetivo? ¿Es un reconocimiento porque llegaste a una meta mensual? O sea, yo ahí creo que hay que ser un poquito más, quizás, quizás como es algo más nuevo, tratar de dejar lo que es el reconocimiento por un lado y que esa premiación como que sea, bueno, no sé, el empleado del mes, por ejemplo, o la medalla al mejor compañero, etcétera, como cosas más blandas, por decirlo así, y no asociarlo, dejar aparte un bono por desempeño que esté asociado a OKR, ujú, para no mezclar ambas cosas. Perfecto. Yo creo, Fermi, tenemos un par de preguntas más, pero también para darle la palabra nuevamente a Ángela, los invitamos entonces a que nos escriban a Fernanda o a mí si tienen alguna duda adicional, si les gustaría explorar la opción de que los acompañemos en algún estudio salarial, a levantar cierta información. Incluso ahorita con Worky estamos también levantando información de un estudio de compensaciones que Ángela enseguida nos contará un poquito más desde su experiencia, pero felices de que nos puedan escribir y que podamos generar espacios adicionales para acompañarlos. Y sí, este webinar va a quedar grabado, ¿cierto, Ángela? No sé si va a quedar publicado en algún lado. Y lo vamos a publicar en el canal de Worky de YouTube. Sí. Perfecto, súper. Entonces, Mm, Fermi, muchas gracias a ti por el espacio. Ya les vamos a compartir aquí en el chat la información de contacto y de correo también de las dos para que podamos conectar. Y Ángela, te doy la palabra entonces. Muchas gracias, Fer y Lau. Para las personas que vi que varias personas estaban como preguntando dónde podemos conseguir estudios salariales, es decir, digamos que sí es una pregunta frecuente. Obviamente ustedes ya en materia ya han hecho varios estudios que son ya consultables y los pueden solicitar. De todas formas, sí, desde Worky quisimos hacer una alianza con Materia para hacer una como actualización de estos datos. Nosotros tenemos más de 60,000 usuarios de Worky y esa base de datos que además está, pues es de México, que está distribuida en diferentes sectores, con diferentes características, que justamente muchos de ustedes de los que están aquí seguramente pertenecen a esos sectores, van a poder consultar este estudio, se va a lanzar en el primer Q del próximo año. Vamos a hacer un evento presencial en Ciudad de México y también vamos a hacer un evento virtual para que Fer, que es la persona que nos está asesorando en todos estos temas, y Flor también, nos puedan contar qué encontramos ahí. Nosotros también vamos a compartir, digamos, todo el detalle y lo que más les pueda servir a ustedes. Y por otro lado, también quería contarles, vamos a subir esta grabación al canal de YouTube, se les va a compartir al correo electrónico con una encuesta cortita de 3 preguntas de satisfacción. Y creo que por ahí estaban preguntando si teníamos material complementario, si Fer o Lau tienen, digamos, archivos que necesitemos compartir, me los envían y yo en el correo que voy a enviarles a los asistentes van a poder consultar ese material. Sí, Ángela, perfecto. Les estaremos enviando esta presentación para que puedan revisarla también luego del espacio. Y también nos estaban pidiendo en los comentarios la plantilla para poder realizar la escala, la que estaba mostrando Fermi. Entonces, eso también se las vamos a compartir. Y quedamos atentos a cualquier duda adicional. Vale. Súper. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a todos por estar acá. Espero haber contestado la mayoría de las preguntas. Si queda algo muy puntual, me pueden escribir directamente a mi mail y yo feliz de poder ayudarlos. Un abrazo. Gracias. Chao. Chao. Gracias.